Todos conocemos a It, el famoso payaso, de la célebre frase: todos flotan, y tú también flotarás. Pero, ¿conoces la historia real detrás de este personaje? Pennywise, el escalofriante payaso de It, capaz de transformarse en aquello que más miedo le da a una persona, proviene de una historia real que inspiró a Stephen King para escribir la novela. Esta es la de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el payaso, un asesino en serie que conmocionó a los Estados Unidos durante los años 70. Todo comienza en Illinois, Estados Unidos, cuando John Stanley Gacy recibió a su primer hijo varón, el 17 de marzo de 1942. Pensó que al fin cumpliría su sueño de educar a un hombre de verdad. Él y su esposa Marion Elaine habían tenido antes a una hija llamada Karen, pero como la infante era mujer, no cumplía con ese requisito de género que su padre exigía con insistencia. Estaba obsesionado con tener un varón, tenía que ser un varón. Decidió llamarlo John Wayne, mismo nombre que el del mítico actor de Hollywood que protagonizó La Diligencia 1939, del cineasta John Ford. No obstante, tras pasar por una infancia y adolescencia en la que fue atormentado por las exigencias de su padre, John Wayne Gacy nunca llegó a convertirse en uno de esos personajes de las heroicas historias de vaqueros, aquellos que en esa época marcaban un estricto estereotipo sobre cómo debía ser la masculinidad. Más bien, se convirtió en empresario, y uno muy carismático, apreciado por la comunidad. Cada vez que había un acto benéfico, sacaba su disfraz, una peluca, y repartía globos de colores. Con su cara bañada en maquillaje, se presentaba como Pogo, el payaso. Era visto como un ciudadano ejemplar, y atraía la atención tanto de los niños como de los adultos. Incluso, llegó a compartir con la primera dama Rosalind Carter, esposa del entonces presidente Jimmy Carter, quien gobernó desde 1977 hasta 1981, y exhibía orgulloso en la pared de su living una fotografía que le habían sacado en esa instancia. Sin embargo, detrás de su permanente sonrisa y esa expresión decorada con pintura facial, se ocultaba un asesino serial que estrangulaba a sus víctimas después de desgraciarlas. Luego, las enterraba en distintas partes de su casa. En total, se le declaró culpable por matar a 33 adolescentes, todos varones, de entre 14 y 20 años aproximadamente. Pero pasaron años hasta que la policía pudo identificar que Pogo, el payaso, era en realidad un criminal de alto riesgo para la sociedad. Siguiendo con su historia familiar, su familia vivía en los suburbios de Chicago. Su padre era un maquinista ferroviario que disfrutaba de la pesca, los deportes y el alcohol. Los ingresos que recibía posicionaban a la familia en un sector socioeconómico medio-bajo. Como ya antes se mencionó, lo que más anhelaba su padre era que John fuese igual que él, rudo, masculino, un hombre de verdad. Sin embargo, resultó ser muy distinto. Desde su infancia, presentó problemas de obesidad, le costaba jugar con otros niños, y más bien prefería estar en casa, con su mamá y sus hermanas. Además de Karen, después tuvieron a una tercera hija. Asimismo, cada vez que tenía un problema, acudía a la figura con la que más seguro se sentía, su madre. Esto molestaba a su padre, ya que pensaba que le ocultaban cosas. Por lo que tenía peleas grandes con su esposa y a su hijo lo agredía, verbal y físicamente. Ya en la adolescencia, intentó complacer los deseos de su padre. Se inscribió en un grupo de Boy Scouts y ganó unas insignias de supervivencia en un campamento. También empezó a salir con sus compañeras y paseaba con ellas cerca de su casa para que su padre lo viera. Y así hizo muchas otras cosas, pero para su padre nunca fue suficiente. Todo esto siguió hasta que John Wayne colapsó y se fue de la casa.
Fue empleado en una funeraria, en Las Vegas por solo 3 meses. ¿El motivo? Lo descubrieron, acostado junto a un cadáver. Tenía apenas 20 años, y varias fantasías dañinas, rondando por su mente, aunque en ese instante, nadie lo sabía. Tiempo después, se casó con Marilyn Myers, y tuvieron 2 hijos. El matrimonio tuvo sus problemas, pero parecían estar alineándose. Hasta que en una fría noche de 1967, cometió la primera de sus atrocidades, conocida por las autoridades. Fue descubierto y enviado a prisión, por 10 años, pero lo liberaron, al año y medio por buena conducta, por lo que se trasladó, desde Iowa hacia Illinois, su estado natal, en donde no se conocían los delitos que había cometido. John Wayne Gacy construyó, otra vez, la fachada de un ciudadano ejemplar que estaba dispuesto a darlo todo por el beneficio de la comunidad. Se casó por segunda vez con una ex compañera de colegio de su hermana Karen, Carol Hoff, y su carrera iba en ascenso. No obstante, se separaron en 1976. Lo que ni ella ni nadie sabía era que Gacy ya había empezado a cometer asesinatos seriales 4 años antes. Sepultó 26 de los 33 cadáveres. En el sótano, enterró 3 en otras habitaciones, y a 4 los dejó en un río, ubicado en las cercanías. A medida que los cuerpos fueron entrando en un estado de descomposición, el penetrante hedor que salía de la casa de Gacy llamó la atención de los vecinos. Él les respondió que tenía un problema de humedad, pero las sospechas seguían. Y un evento en particular lo puso en el ojo de las autoridades y de la comunidad. Un adolescente de 15 años, llamado Robert Pist, había desaparecido en diciembre de 1978, tras decirle a su mamá que iría a una entrevista de trabajo con el empresario y payaso. No volvió a su hogar ni se supo de él en toda la noche, por lo que la madre fue hasta su casa para preguntarle si sabía de su paradero. Gacy dijo que el joven nunca llegó a la reunión, una afirmación de la que ella desconfió, y se dirigió a la policía. Los agentes interrogaron al payaso, pero él negó saber dónde estaba el adolescente, por lo que lo liberaron bajo vigilancia, y continuaron con las investigaciones, hasta que el juez emitiera una orden para allanar su residencia. El payaso creyó que usando amabilidad podría despistar. Invitó a los policías a cenar, pero el putrefacto olor era algo que no podían dejar pasar. Dicha escena desató su desesperación, más cuando se enteró de que la orden de allanamiento permitiría que revisaran los pisos de su casa. Aterrado, visitó a su abogado y le confesó todo, a lo que éste le sugirió que se entregara antes de que revisaran su casa. Sin embargo, ya era muy tarde, la policía lo estaba esperando. El juicio en su contra inició en Chicago el 6 de febrero de 1980. Fue condenado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte. Finalmente, recibió una inyección letal el 10 de mayo de 1994, la cual desencadenó su muerte en un tiempo de 18 minutos. Sus últimas palabras fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros, bésenme el trasero". Sus palabras no se cumplieron, ya que con el paso de los años, fueron encontrando a más de sus víctimas. Y así desapareció de este plano. El payaso Pogo, una escoria más en este mundo, no sufrió suficiente castigo en vida por sus horribles acciones, pero esperemos que la justicia divina se esté haciendo cargo de él. Comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando se suba un nuevo video.